Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de esta comunidad Redmana. Y pues llevamos una racha de temas enfocados a la salud mental, que yo creo que hoy en día todavía es más relevante, sobre todo después del COVID. Muchas personas se vieron pues más afectadas y al día de hoy pues también ya sabemos que este tema de la depresión, de la ansiedad, pues también ha costado muchas vidas, ¿no? Y precisamente este mes y este día en especial se conmemora o se hace mucha referencia al día de la prevención del suicidio. Esto que si hoy nos ponemos a ver cifras, estadísticas, pues hay muchas personas, sobre todo las estadísticas señalan más hombres y hoy en día también adolescentes y niños, cosa que es muy lamentable. Y precisamente yo les voy a compartir esta noche un tema que en lo personal, pues me parece de mucha relevancia, que debería de tocarse desde edades muy tempranas, porque yo al inicio de estas sesiones platicaba acerca de cómo, por ejemplo, Dante en esta obra de la Divina Comedia habla acerca de este vestíbulo en donde se encuentran estos personajes llamados timorinos. ¿Y los timorinos quiénes son? Pues estas personas que nunca se decidieron realmente a cumplir su propósito, que fueron por la vida sin tener un para qué, que se levantaban y pues a lo mejor solo estaban esperando que terminara el día porque no tenían un propósito y un sentido de vida. Y si nos ponemos a analizar, pues en la obra de Dante, él hablaba acerca de cuál era el castigo de estas personas, ¿no? Ni siquiera podían accesar al infierno porque el infierno no los aceptaba y el paraíso tampoco los reconocía por esta tibieza que siempre generaron. A pesar de haber tenido oportunidades, a pesar de haber tenido a lo mejor personas cercanas que les guiaran un poco, pues fueron personas que nunca tuvieron el valor de decidir qué era lo que querían hacer con su vida. Entonces, pues su castigo eterno era ser picado por avispas que les recordaran precisamente esta tibieza, ¿no? Y si nos ponemos a pensar hoy en día, yo creo que la sociedad está viviendo pues esta misma representación de este vestíbulo, porque hay mucha gente que hoy es bien fácil que se deje llevar por tendencias, es bien fácil que se deje llevar por la moda, por el qué dirán, y muchas veces no se voltean a ver en esa grandeza que todos tenemos dentro, ¿no? Entonces, pues esta charla me toca a mí y pues quiero compartir acerca de el poder de construir el propio legado, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar en, bueno, ¿y yo qué tengo para aportar? Y no consideramos que si estamos aquí, definitivamente es porque hay un propósito. Entonces, en lo particular, ustedes van a ver que a lo largo de mi sesión, pues yo voy a poner por aquí algo que a mí me gusta y he encontrado pues esa satisfacción en la naturaleza y principalmente en las montañas. Entonces, por acá algunas personas saben que cuando alguien quiere hacer algún ascenso, pues tiene que revisar, por ejemplo, el clima, ¿no? Y el clima a veces te puede poner para que decidas qué equipo puedes llevar y vayas preparado, ¿no? Entonces, les quiero decir que el clima de esta noche para nuestro propósito es favorable y el tiempo, pues, es en este momento. Entonces, quiero darles la bienvenida a esta charla y principalmente contarles acerca de la historia que tiene cada quien, ¿no? Y obviamente no voy a contar la historia de cada quien porque eso lo sabe de manera personal cada uno. Y algo importante es que donde hayas nacido no determina tu destino. A veces nos ponemos a pensar de, no, pues es que yo nací en una colonia de bajos recursos y fíjate que en una familia disfuncional. Y pues si nos ponemos a pensar, todas las personas, aún pienses en mi tío Carlos Slim, tiene alguna batalla diaria con la que está luchando, ¿no?
no sé cuál sea a lo mejor un tema emocional, a lo mejor un tema de salud, y podemos pensar que el dinero lo puede resolver todo, pero la realidad, y como lo he venido diciendo en las charlas pasadas, el día de hoy el problema no es la falta de dinero, sino la falta de valores. Y creo que eso es algo que se debe de inculcar desde niños y muchas veces desde la antigüedad eso se compartía precisamente en comunidades, en estos círculos de apoyo, en estas redes que se conformaban en donde se transmitía información, pues obviamente para buscar principalmente la supervivencia. Hoy en día no tenemos esas situaciones donde, pues cuídate del mamut o fíjate que por acá pasa el tigre, o sea, no. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a otras realidades que también están, pues, disminuyendo la vida y el potencial de las personas, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Am, al mundo del entretenimiento, que muchas veces esto ya está más que comprobado también de cómo nos atrapa y cómo ha causado una adicción incluso al grado de lo que afecta también, por ejemplo, adicción a sustancias, ¿no? Entonces, me parece indispensable que ustedes escuchen que tu historia importa, tu vida cuenta. Tu historia puede cambiar no solo tu mundo, sino el mundo. Entonces, darle valor a eso y darle valor a cada día, porque cada día es una oportunidad para mejorar la historia de tu vida. Y si te fijas, te vuelve a llevar a que no solamente vas a poder cambiar tu mundo, sino el mundo. Entonces, creo que es importante reconocer que podemos vivir de una manera, que podemos dejar precisamente esa huella. No nada más en el mundo, ¿no? Hablando, por ejemplo, si eres más ecológico, o si plantaste un árbol, o si vas a escribir un libro, o si los hijos que vas a dejar son de bien, sino en que con cada incluso palabra que salga de tu boca puedas impactar la vida de alguien para que también pueda generar un valor, para que pueda sentirse apreciado. Y muchas veces la gente dice, ay, pero pues tú porque a lo mejor estudiaste en X escuela, ¿no? O porque has viajado mucho, o porque tus papás X, oye. Y yo creo que algo bien importante que tenemos que entender es que todas las personas nacimos con dos cosas, ¿no? Principalmente, con un propósito y con un diseño. Cuando entendemos eso, entonces podemos asumir que nuestra vida vale, porque no creo que alguien esté aquí por casualidad, así sea porque te hayan contado lo que te hayan contado acerca de a lo mejor el momento de tu gestación. Si estás aquí es porque tienes un propósito y porque tienes un diseño. ¿Qué me refiero con esto? A lo mejor tú piensas en personas y dices, ay, pues fulanito le va bien porque fíjate que tiene este talento y tiene tal habilidad y pues nació con estrella, ¿no? Como por ahí se dice, versus nosotros que a lo mejor podemos justificar, pues yo nací estrellado, ¿no? En vez de estrella. Entonces, cada quien, así tengas el tamaño que tengas, tengas la mentalidad, la puedes dirigir precisamente hacia ese propósito. Lo importante aquí es saber que lo tienes, asumirlo. Entonces, aquí voy a empezar a platicarles un poco acerca de un versículo. Ya saben que no me considero obviamente religiosa, pero sí me considero alguien que creció con esta espiritualidad y obviamente con textos que han trascendido a lo largo de miles de años y que si nos ponemos a analizar, pues podemos ver hoy en día la realidad de esto. Y hay un versículo en la Biblia, en Juan 10:10, a lo mejor ustedes lo han escuchado, y dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y cuando pensamos en esto, yo también, esto lo escuché de una conferencista que admiro mucho, pero también me hizo sentido cuando lo escuché, porque si analizamos esto, tan solo la estructura de cómo lo ponen, robar, matar y destruir. ¿Por qué? Si ya te robaron, después te quieren matar y después destruir. Como que no hace sentido
el que te quieran destruir si ya te mataron, por ejemplo, ¿no? O sea, ponte a pensar a lo mejor en una situación y dices, pues ¿por qué ese seguimiento? Y aquí, por ejemplo, en la Biblia habla acerca del adversario y el adversario es el que se quiere oponer, por ejemplo, a tu propósito y a tu diseño. Entonces, voy a ir hilando esto de manera que se nos quede que estamos en una batalla permanente. Entonces, es importante saber que pues tenemos armas para defendernos, ¿no? Y uno de estos es el asumir nuestra vida. Y parte de esto, porque diríamos, bueno, ¿y qué es lo que quisieran robarte? Porque a lo mejor dirías tú, pues no tengo nada, o sea, a lo mejor algo material, pues ya te lo pueden robar, te lo quitan y después pues puedes trabajar para volver a tenerlo, qué sé yo. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en algo valioso que pudiera robarte, podemos dirigirnos al potencial. Y el potencial si tú ya has logrado tener éxitos en tu vida, tener logros, por aquí ponme corazoncitos, si tú consideras que has tenido a lo mejor pues éxito en el pasado, lo que te has propuesto lo has conseguido y te consideras alguien que sabe hacerla en la vida, ¿no? Por aquí ya hay dos personas que me ponen corazoncito, cuatro personas. Y potencial, qué padre que ya hayas logrado cosas, pero potencial es esto que aún no has logrado. Potencial son las capacidades que aún no descubres, son las fuerzas que todavía no has logrado aprovechar y son triunfos que todavía no has alcanzado. Entonces es un poder latente, un poder que vive ahí. Y cuando eso lo asumimos, decimos, pues está interesante, ¿no? Porque el potencial puede ser incluso eso que tú te imaginas y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo veo personas que suben montañas ya de más de 8,000, que son pues las más grandes del mundo, y yo digo, wow, o sea, qué increíble, por ejemplo, sería subir el Everest, ¿no? Aunque ya estás, hay fila para poder llegar a la cumbre y demás, pero ese potencial yo creo que es lo que te hace imaginarte que tú también lo puedas lograr. Es ese como toquecito que te identifica con eso, o a lo mejor que digas, híjole, vi el otro día que hay una isla bien padre por ahí por África y qué padre sería ir, ¿no? Eso, cuando tú lo asumes, cuando tú te identificas con eso, es porque hay un potencial ahí, ¿no? Entonces, algo interesante de aquí es que no hay edad, ¿no? Porque muchas veces pudieran decir, ay, pues es que fíjate que sí, yo incluso he pensado que me encantaría estudiar, no sé, una ingeniería, pero pues paso de los 40. Entonces, desde ahí hay que identificar que, por ejemplo, el potencial no tiene edad. Entonces, saben que a mí me gusta estudiar neurociencias y desde hace años, pues yo eh, me he enfocado un poquito y he curioseado al respecto. Y precisamente estudios en neurociencias han confirmado que pues existe esto que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es que tenemos la capacidad de que nuestro cerebro sea como que tenga esta forma como de plastilina, hagan de cuenta, en donde podemos moldearlo, podemos seguir creando nuevas conexiones neuronales, incluso en edades avanzadas. Yo les he comentado que el cerebro, pues no envejece. Es esto, por ejemplo, que dicen de, ay, pues ya la memoria se me fue porque pues ya estoy en mis 60, 70. No tiene que ver. Acuérdate que así como aquí aplica que si no lo usas se atrofia, pues cuando tú empiezas a memorizar, a aprender cosas nuevas, vas creando caminos que si tú los refuerzas a través de la práctica, puedes llegar a desarrollar esta nueva habilidad o o no sé, un idioma, aprender algún instrumento. Entonces, esta neuroplasticidad es una maravilla de que se ha descubierto y que le ha dado mucha esperanza a muchas personas hoy en día a que realicen cosas a edades que hoy, si tú te fijas y te pones a pensar, por ejemplo, no sé, vemos a un Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger, por ejemplo, es un hombre que pasa los 75 años
y tiene una energía tremenda, pero él asumió casi a sus 60 años empezar a desarrollar hábitos que lo llevaran a que siga vigente su energía, ¿no? Al hombre tú lo puedes seguir viendo pues en conciertos, de giras, de hecho, pues su último hijo yo creo que ahorita ha de tener como 3 años, no sé, o sea, y te pones a pensar y dices, ay, pues como que no checa a la edad que el mundo puede decirte que debes seguir un camino, ¿no? Ah, pues primero eh, estudias, luego trabajas, luego te casas y por ahí de los 30, si no tienes hijos, si no te has casado, pues ya se te fue el tren, ¿no? Entonces empiezan todas estas cosas en donde precisamente hablo acerca de que tenemos que tener cuidado porque la sociedad ha dictado cosas que si tú crees en ti y dices, pues es que yo tengo un diseño y no precisamente tiene que ser como el otro, pues entonces empiezas a comprender ese potencial que tienes. Entonces, asumir que no sé qué edad tengas tú en este momento, pero si has pensado que quieres hacer, ir, crear, desarrollar, lo puedes hacer. Entonces, ese es el potencial que podemos desarrollar. Ahora, el potencial se expande con un propósito. Entonces, hay personas que dicen, ah, bueno, pues sí, ok, ya tengo potencial, pero fíjate que aquí, según investigaciones en psicología positiva, las personas que alinean sus talentos con un propósito claro desarrollan hasta un 64% más sus capacidades que aquellas que trabajan sin un para qué. Entonces, aquí vamos viendo cómo estas estadísticas y esta manera de pensar te puede llevar a vivir una realidad. Entonces, cuando tú tienes un propósito, ese potencial, además, lo puedes, pues, multiplicar, ¿no? Aquí como dice, 64 más porcentaje que se desarrollen tus capacidades, pues yo creo que es súper valioso porque hay gente que si tú las ves a lo mejor que viven pues como zombies, como estas personas, bueno, no sé, por ejemplo, ahí si ustedes están un poco relacionados con el tema de los videojuegos o han visto por ahí videojuegos, pues tú a lo mejor puedes ser un personaje y vas a jugar, pero alrededor hay una estructura, hay un mundo y puedes encontrar personajes, pero solo son personajes que ahí están, no tienen ningún sentido, no tienen nada, incluso pues puedo decirte que no sé, te pueden estorbar o no, pero a veces ni siquiera tienen ese papel, ¿no? Entonces, en el mundo también hay personas así. Yo no sé si tú las empiezas a ubicar y dices, pues ¿por qué sigue quitándonos oxígeno, ¿no? Entonces, cuando tú alineas am, ese potencial, más bien esos talentos a tu propósito, el potencial es mucho mayor. Y yo creo que eso da muchísima esperanza a decir, o sea que si entonces yo empiezo a asumir que tengo esta habilidad, por ejemplo, a mí me encantaría que si tú sabes por lo menos 3 habilidades que tengas, las escribas en el chat y que digas, ¿sabes qué? Yo soy buena para esto. Em, por ejemplo, yo hoy en día me considero que soy buena para utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Y esa es una habilidad que la gente mayor hoy pudiera decir, no, pues es que eso déjaselo a los chavitos que crecieron con Bluetooth, ¿no? O que nacieron ya con eso. Yo, pues no, a mí me tocó aprender. eh, pues esta introducción, por ejemplo, de la computadora. Si yo te hablo de un disco de 3 y media o de cinco un cuarto, si se lo digo eso a un chavito de 20 años, se me va a quedar viendo como, ¿qué es eso? Porque yo crecí viendo, por ejemplo, películas en beta, en VHS, y a lo mejor la gente va a decir, no, órale, pues está hablando en código, ¿qué onda, no? Y la realidad es que podemos seguir aprendiendo habilidades. Entonces, por ejemplo, aquí me encanta, Saraí dice, pues que es buena para la tecnología, para apoyar, para servir a los demás. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir y a conocerte y saber qué habilidades tienes y las alineas con un propósito, esto es potencial, ¿no? Y me encanta, gracias Araí por escribir aquí 3 habilidades que tengas. Otra habilidad, por ejemplo, yo creo que me gusta investigar. A mí me gusta investigar mucho y pues al día de hoy creo que mucha de esa información la he sabido dirigir principalmente para mí. Por ejemplo, en el tema de envejecimiento exitoso, pues mucha gente a mí me ha dicho, oye, pues es que no te ves de tu edad. Pues claro, a mí me gusta investigar para primero aplicármelo a mí, ya después lo comparto y pues hay gente que se ha beneficiado de esto. Entonces, cuando tú empiezas a asumir
qué habilidades, qué talentos tienes, pues esto se potencia absolutamente, sobre todo si lo compartes, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí existe esto, ¿no? Por allá se decía que existe una creencia de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Alguien cree que verdaderamente usamos el 10% de nuestro cerebro? Sería muy triste, ¿no? Pero bueno, igual hay gente que sí. Espero que sea mucho más ese porcentaje. Y fíjense que este mito sí refleja una verdad simbólica. La mayoría de las personas no explora ni la mitad de sus habilidades reales por miedo, por comodidad o falta de enfoque. Entonces, aquí podemos empezar a decir, ok, si yo todavía no he descubierto qué habilidades tengo, por acá alguien creo que más puso, bueno, cocinar, enseñar, hablar y prospectar. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Les estoy preguntando, dame tres habilidades. Hay ejercicios en donde te invitan a que por lo menos cuando estás generando tu autoconcepto, por lo menos escribas 10. Y cuando la gente le da temor hacer esta introspección, ¿para qué soy bueno? Desde ahí empiezan las barreras, ¿no? ¿Por qué la gente no puede llegar a cumplir lo que desea? ¿Por qué la gente solo se queda mirando a los demás, eh, aplaudirles si tuvieron un logro? Pero ¿por qué no asumir si es cierto, por qué si alguien ya lo logró, yo no puedo? ¿Por qué si me he propuesto metas hoy en día sigo viviendo frustrado, triste? Sintiéndome arruinado, desdichado. Entonces, empieza desde aquí. ¿Cómo es tu autoconcepto? ¿Cómo te asumes? Entonces, el que tú reconozcas estos talentos, me parece que es una gran puerta a que puedas desarrollar este potencial. Por acá Alejandra también, gracias Ale, ella dice, ¿no? Que es creativa, le gusta o es buena para resolución de problemas, para gestionar trámites, para conciliar. Entonces, cuando tú empiezas a detectar, créeme que empiezas también a ir descubriendo el camino por el que puedes ir. Y aquí esto, pues estas barreras que nos vamos poniendo nosotros por miedo, por comodidad o falta de enfoque también es algo que esta sociedad ha llevado mucho a la comodidad, ¿no? A buscarlo rápido, a buscarlo fácil, a ya no esforzarnos. Y eso es algo que ha truncado el potencial de miles de personas. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en los panteones, yo no sé quién ha tenido oportunidad de ir a alguno con la mente abierta. Yo sé que es difícil a veces si te toca ir a algún panteón, pues no vas a lo mejor con la mentalidad de hacer reflexión, vas porque a lo mejor tienes el pesar de la persona que se fue, porque si lo conocías, pues traes el dolor, pero fíjense, les voy a contar algo muy, muy, muy personal, ¿no? A mí una vez, en un entrenamiento que tuve, yo me he enfocado en esto del desarrollo personal desde hace muchísimos años y por ahí en un entrenamiento que fue un poco rudo, me tocó ir a un panteón y en este panteón el trabajo era encontrar una tumba en donde ya ven que siempre ponen como una esquela, ¿no? O que dice pues el nombre, la fecha en que nació, la fecha en que murió y a lo mejor pues una pequeña frase, ¿no? De su familia o de lo que hizo en vida, qué sé yo. Entonces el trabajo ahí era encontrar una que a lo mejor tú fueras caminando por los pasillos y vieras una que te llamara la atención. Y tú podías pues ir analizando, ¿no? Ah, no, pues fulanito pues murió muy joven, ¿no? Ah, pues esta tumba era de un niño, o mira, esta persona pues vivió muchos años, ¿no? Pero la idea era, imagina cuántas cosas dejó pendientes, cuántos sueños no cumplió, cuántas casas no compró, cuántos, cuántos viajes se perdió, ¿no? Cuántos abrazos dejó de dar. Y hacer esa reflexión de ¿y tú qué estás haciendo? ¿De cuántos sueños te vas a perder? ¿De cuántas metas vas a dejar truncas? Porque es algo bien fuerte cuando piensas en eso, ¿no? Y aquí te lleva, por ejemplo, a pensar en la postergación. Yo no sé si tú seas una persona
que se considere postergada. Yo en lo personal les gano a todos, ¿eh? Así, yo empezaba algo y ni lo terminaba, o sea, era me gustaba comprar libros y al día de hoy ya no lo hago porque pues eso que lo hagan las personas que son eternas, ¿no? Yo creo que algún día voy a morir, no sé si alguien de aquí ya haya comprado esa pastillita para ser eterno. Hoy en día dicen que están buscando la manera de cómo el ser humano pueda llegar a vivir 300 años, ¿no? Pero imagínate qué flojera vivir 300 años y no saber para qué. O sea, no, pues eso sería más bien algo tortuoso, ¿no? Entonces, hoy en día hacer este análisis acerca de qué es lo que vas a hacer con todos tus días, me parece fenomenal porque entonces empiezas a romper pues estas barreras que a veces son más mentales, como el miedo, como esta comodidad que es más flojera, ¿no? O esta falta de enfoque. Y cuando ya tienes una meta, créeme que empiezan a abrirse caminos, se empiezan a juntar personas que, porque saben el mundo, el universo, que tienes un propósito por cumplir, ¿no? Y te van a acercar todas las herramientas para que realmente suceda. Entonces, gracias por acá. Dani también puso que le gusta hablar en público, le gusta enseñar y le gusta escribir. Eso es padrísimo, ¿no? Entonces, cuando tú en verdad lo asumes, ah, claro que ese mito pues se queda, yo creo que en que más bien le damos la vuelta, ¿no? Y el 10% es lo que no vamos a usar. Ahora, otro punto aquí, diferenciar esto, ¿no? El talento del potencial. El talento es una habilidad actual. El potencial es lo que puedes llegar a desarrollar, pero se requiere esfuerzo, disciplina y visión. Una persona sin talento aparente, pero con disciplina, puede superar a alguien talentoso sin constancia. Por ahí hay un libro de John Maxwell que habla acerca de precisamente esto, ¿no? Como personas que aparentemente tienen un gran don y versus una persona que no, puede llegar a lograr más cosas cuando se enfoca y tiene disciplina. Esto ya lo sabemos y además es súper común. Vemos a muchas personas talentosas que como son tan talentosas se confían y dicen, ay, pues yo soy buena. Por ejemplo, un músico, ¿no? Yo les decía a las personas que de repente me dicen, ay, pues es que no, me cuesta trabajo hablar en público o grabar un video. Entre más lo practiques, mejor vas a hacer. Tú puedes pensar que no tienes la habilidad, pero sin duda la práctica es lo que te va a llevar a que mejores cada día. Y una persona que puede tener el talento, si no lo practica, el talento se te acaba. Entonces es como un músico. Un músico, pues a menos que seas, por ejemplo, un virtuoso, pues ya naces con esa habilidad. Pero si te pones a pensar cuántos virtuosos así nacen y desde los 3 años ya están tocando brutalmente, pues son contados con la mano en el mundo, ¿no? Sin embargo, todas las personas que realmente tienen un talento y lo practican pueden llegar a ser pues talentosos, impactarnos con ese arte que pueden llegar a desarrollar. Y aquí entra, por ejemplo, precisamente esto. Si tú ya descubriste cuáles habilidades tienes, y me encanta que lo sigan escribiendo por acá, Sandra dice, ¿no? Soy muy trabajadora, ordenada, me gusta leer y cocinar. Imagínense, pues, lo que puedes llegar a crear una persona que sigue practicando la cocina, puede llegar a crear cosas tan deliciosas que a lo mejor ningún paladar ha saboreado, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Si tú ya te sabes con algún talento, lo debes de practicar, lo debes de asumir, lo debes de esforzarte. Entonces, bueno, este es otro punto, ¿no? Se activa en la incomodidad. El potencial, y me encanta que ayer Max lo mencionó, que a él le gusta ponerse en posiciones incómodas. Y por ahí también últimamente se dice, si tú te sientas en la mesa y en esa mesa tú eres el que más sabe, estás sentado en la mesa equivocada, porque debemos estar sentados en la mesa en donde podamos darnos la oportunidad de aprender de otros. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, ¿no? En estudios de rendimiento humano, como los de este autor, Anders Ericsson, acerca de la práctica deliberada, se concluye que el potencial se expande cuando se sale de la zona de confort y se entra en la zona de aprendizaje donde hay desafío y esfuerzo consciente. Hoy
la mayoría de las personas, como ya lo dije, la sociedad, pues busca lo fácil, lo rápido, lo cómodo, lo que no lleve esfuerzo, y por ahí incluso te puedes encontrar em, lugares que son de atracción porque te dicen no te va a costar. De hecho, yo tengo un amigo que fue campeón en México de esto del fisicoculturismo y demás, y hoy en día se dedica a coachar, a entrenar a personas que también les gusta desarrollar pues esta estética, ¿no? Y por ahí vi un video de él que estaba compartiendo que hoy en día pues los médicos o los cirujanos plásticos están operando para poner implantes, por ejemplo, en los bíceps, en los cuádriceps, y yo digo, o sea, eso ya está brutal, ¿no? Una cosa es que a lo mejor no naciste pues tan preciosa del rostro y busques a lo mejor una cirugía plástica que te acomode, no sé, la mandíbula, qué sé yo. Pero otra cosa es que cuando precisamente en esta disciplina del ejercicio, de buscar un físico mucho más visualmente más atractivo, pues se requiere un esfuerzo, ¿no? Y cuando tú tienes ese objetivo, pues sabes que yendo una semana al gym, incluso un mes, no te van a salir cuadritos. Sin embargo, hoy en día la ciencia se ha prestado a que si no quieres esforzarte en hacer ejercicio, te pueden poner ya los cuadritos a través de implantes, ¿no? A mí se me hizo brutal cuando vi esto porque dije, ¿es en serio que hay personas que estén llegando a esos extremos de tener solamente esa apariencia y de no buscar en su mente el que debe esforzarse para tener ese logro? Porque para mí es un logro el que tengas un cuerpo de esa manera. Y lamentablemente, si te pones a ver todo las tendencias del mundo, así es, ¿no? Y a mí la verdad me hace como pensar, incluso en las montañas, que últimamente dicen por ahí que se ha prostituido muchísimo, pues subirlas, porque hay agencias que te llevan en helicóptero y te ponen en un punto donde a lo mejor nada más tienes que subir 2000 metros, ¿no? Y, pues ya, felicidades porque subiste una cumbre de 8000. Y entonces, ¿qué mérito hubo? Sin embargo, mucha gente lo está haciendo y solo por a lo mejor tener una selfie ahí arriba, ¿no? Y puedes así poner N cantidad de ejemplos de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, acá Ale dice, hacen corset de marcaje de abdomen. Entonces, pensar en esto a mí me da como, híjole, pues qué clase de mentalidad tienen estas personas que además también pues la ciencia y los doctores se están prestando a esto, ¿no? Pero bueno, cada quien. Luego, potencial colectivo. No solo es individual. Un grupo alineado por un mismo propósito multiplica su potencial de forma exponencial. De ahí que se diga, nadie alcanza su máximo potencial solo. Por ejemplo, madre mía, casi tiro acá algo. En la, mm, En el mundo del alpinismo, de esto de subir montañas, sabemos que es un deporte en que se juega, es individual, pero se juega en equipo. ¿Por qué? Porque dependes, por ejemplo, de una cordada, dependes incluso las sugerencias, así vayas a subir un cerro y lo sabemos. Últimamente hemos tenido en este ámbito de la escalada, del alpinismo, por ahí incluso noticias que seguro tú has escuchado de, por ejemplo, esta jovencita que se perdió en el Ajusco, se perdió, no sabemos qué pasó, y también por ahí un chico que como a la semana de este suceso de la chica que les digo, Paolo, si no me equivoco, se llamaba este niño de por ahí de menos de 16 años, que se le ocurrió ir al Ista y pues murió, ¿no? Por ahí él grabó incluso su último video diciendo que pues le esperaba una tormenta y obviamente se sabe que cuando estás en estos climas y en estos puntos de altitud, pues es difícil sobrevivir si no llevas el equipo adecuado. Entonces, es necesario que cuando tienes una meta, y lo más padre de esto es que cuando encuentras un objetivo que va más allá de ti, es necesario hacerlo en equipo, porque cuando hay metas mucho más grandes que incluyen personas, que incluyen pues dejar esta huella positiva. Por ejemplo, yo lo veo en el caso de esta comunidad, ¿no? El caso de esta comunidad es invitar a personas a que desarrollen un estilo de vida que los lleve a prolongar
su estadía en la Tierra, pero sin enfermedades, gozando, por ejemplo, de buena salud, de energía, pero también desarrollando un negocio que te permita, pues, tener una libertad financiera o que te permita tener, pues, el dinero suficiente para vivir tranquilo tan solo, ¿no? Entonces, si yo me dedicara a hacerlo sola, pues estoy súper limitada a que si lo hacemos en equipo, a que si lo hacemos entre todos. Entonces, si tú tienes una visión de lograr algo, pues importante, por ejemplo, para nuestro país, qué mejor juntarte con los que tienen más talentos, ¿no? Porque mucha gente les dice, no, pues esto no, porque me va a ganar. Y yo creo que esa es una visión bien pobre, porque cuando tú buscas em, captar a los mejores, yo el otro día les decía, ¿no? Ustedes conocen a Nick Fury y pues por ahí algunas personas me dijeron, ah, pues sí, sí lo ubico, ¿no? Pues este cuate tenía una visión y su objetivo era juntar a los superhéroes. ¿Para qué? Pues para salvar al mundo, pongamos, ¿no? Nosotros aquí pongámonos en ese papel y a quién le estás echando el ojo que sea buenazo en hacer X o Y que vaya alineado al objetivo que tú quieres. Entonces, si tú quieres a lo mejor llevar salud a más personas, pues podríamos enfocarnos en traer, por ejemplo, personas de esa área, del área de la salud, que digan, ¿sabes qué? Yo sí estoy comprometido y yo soy una persona, un médico, que sí les hago a mis pacientes las mejores recomendaciones y no les voy a decir, ah, pues nada más con esta pastillita vas a solucionar el tema, ¿no? Hay que realmente ponernos firmes en este sentido de qué es lo que buscamos. Ahora, continuando con el versículo que les dije al principio, pues sí, ok, pues ya te robó el potencial, porque es lo que busca, pero después, ¿qué es lo que busca matarte? Los sueños. Y aquí yo creo que todos tenemos sueños que no hemos logrado y surgen de ideas, de pensamientos. Y aquí también voy a mencionar esto, ¿no? Porque por ahí también dice esta frase, tal cual el hombre piensa, así es él. Y volteamos a ver qué clase de pensamientos podemos llegar a tener. Y imagínate que esa vocecita interior esté pensando de ti, no, pues es que, pues como yo nací en México, pues soy del tercer mundo, ¿qué voy a poder lograr, no? O sea, mira en dónde vivo, no he logrado gran cosa. Eso déjaselos a los que a lo mejor están por ahí en las lomas o que tienen la oportunidad de cada fin de semana ir a Estados Unidos y rodearse con gente muy guau, ¿no? Y yo no sé qué clase de pensamiento tengas respecto a ti mismo, respecto a ti misma, pero cuidado ahí con esos pensamientos, porque según esto, tal cual el hombre piensa, así es. Y aquí, pues yo quiero tocar este punto, ¿no? Porque todos tenemos este sentido de grandeza dentro de nosotros y esta curiosidad a lo mejor por la aventura. En lo personal, yo sí me he atrevido a hacerlo y he encontrado experiencias fenomenales en donde a lo mejor he convencido a gente cercana a mí de, ándale, por favor, acompáñame, vamos a hacerlo. No, pero es que me dan miedo las alturas. Vamos, ándale. O sea, te lo prometo que te la vas a pasar espectacular, a lo mejor, y es parte del camino, ¿no? De que tú empieces a admirar y que no veas nada más esa meta como algo que ya llegaste, sino más bien es disfruta el camino. Y parte de esto, pues de manera triste, con el paso de los años lo vamos perdiendo, ¿no? Vamos diciendo, no, pues es que sí, yo tenía el sueño de pintar, ¿y por qué no lo has hecho? ¿No? Entonces, el tener esos pensamientos hacia nosotros mismos, por eso es tan importante este autoconcepto, cómo nos asumimos a nosotros, ¿no? Y luego, pues esta parte tan importante, si ya descubriste qué habilidades tienes, e insisto, gracias a los que por lo menos escribieron tres habilidades que tienes, asume responsabilidad de eso, ¿no? Si eres buena para cocinar, imagínate que tú lo empiezas a hacer y un día se te ocurre, ¿sabes qué? Yo voy a ir a repartir comida fuera de los hospitales. Yo no sé si lo has hecho alguna vez. Nosotros hemos tenido oportunidad como familia de hacerlo, porque nosotros hemos pasado también por situaciones en donde no es un tema de dinero, es un tema de cómo puedes contribuir, aportar a la vida de alguien en un momento tan vulnerable, tan difícil como es, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Entonces, que asumas responsabilidad de estas habilidades que tú tienes te va a llevar precisamente pues a generar esta atracción a las personas que también te van a ayudar
a cumplir, por ejemplo, esta meta, ¿no? Luego la pasión. Si tú no descubres esta pasión en ti, pues te vas a volver una persona apática y una persona apática es una persona precisamente sin pasión y la pasión es ese combustible que te puede llevar a moverte, es ese motor literal en donde tú vas a descubrir que a lo mejor cuando tú empiezas a desarrollar esta pasión y dices, no, pues yo lo voy a hacer y me aferro, pues también te va a llevar a que tengas enojo, a que sufras frustración, a que te critiquen, a que se burlen de ti. Pero yo creo que cuando tú empiezas a vivir esto, créeme que son las señales de que estás yendo por buen camino. Yo no sé si alguna vez lo has pasado, lo has hecho, pero cuando traspasas eso, ya no hay nadie que te detenga. Y yo creo que son de las cosas en donde das pasos, y a mí por eso me gusta poner este ejemplo de la montaña, ¿no? No es fácil. Subir una montaña, créeme que no es nada fácil porque requiere no nada más un esfuerzo físico, sino también mental. Y esta preparación debe estar alineada, sí, con la meta, porque a lo mejor subir es una cosa, pero es la mitad del camino, porque requieres bajar. Entonces, por ahí se decía respecto a las montañas, ¿no? ¿Por qué las personas no pueden permanecer tanto tiempo en lo alto? ¿Por qué las personas se deben de poner una meta y después otra? Porque no es posible que vivas tanto tiempo nada más de un logro que tuviste. Si ya lo hiciste, qué bueno, la que sigue y a lo mejor vas por una mayor, pero es importante regresar porque por lo menos al menos en las montañas, la mayoría de los accidentes no suceden de subida, suceden de bajada. Entonces, imagínate qué triste que ya lograste una meta, pero te quedaste así como coloquialmente se dice, ¿no? Pues te subiste en el tabique, te quedaste en la nube y muchas veces ahí es en donde te pierdes. Llámale ego, llámale esta soberbia y por eso es tan importante que en una montaña ya llegaste, tienes que bajar, no puedes permanecer tanto tiempo en la cumbre porque no hay oxígeno ahí, te mueres, es bien fácil que te mueras. Ejemplo, el Everest no puedes estar más de 10 minutos. Es una zona de muerte, no hay oxígeno. Y si lo pones de manera paralela a una meta, no te puedes quedar en esa meta. Si tú vives de las metas pasadas, pues te quedaste sin seguir descubriendo ese potencial del que te hablo, ¿no? Ahora, ponte de pie y asume ese liderazgo, porque yo creo que hoy en día, si seguimos aquí y quiero pues darte las gracias por seguir en esta reunión, no sé si a lo mejor puedes decir, pues yo tengo contratado en Netflix, HBO, Disney, no sé, pudiste haber aprovechado y ver un capítulo a lo mejor de la serie que querías y hoy le diste importancia a esto porque hay un propósito, ¿no? Y precisamente si estás aquí es porque tu historia todavía tiene una continuidad que hay que darle y pues yo te invito a que si tú estás aquí es porque en Red Maná necesitamos esos valientes y esforzados que han comprendido eso, ¿no? Yo creo en esta labor que nosotros hacemos, no nada más enfocado al negocio. Yo tengo la firme convicción de que, ya te dije, somos un negocio, somos una comunidad que está del lado de la construcción y hay personas que se alinean a la visión que tenemos y decimos, sí, es difícil, sí, es difícil estar comiendo de manera saludable, porque no es la cosa más sencilla, ¿no? Tú vas a la calle y te bombardean, porque además la mercadotecnia, como siempre lo digo, es un diablo, y estamos bombardeados por cosas que quieren mermar nuestro potencial, que por X o Y razón no logres darle al mundo este regalo que trajiste solamente tú y que si no lo haces, pues nos vamos a quedar sin eso que a lo mejor solo Carlos nos pudo haber dado, solo Tina nos pudo haber dado, porque como no hay alguien más como tú, nadie más tiene ni tu propósito ni tu diseño. Sin embargo, cuando nos empezamos a juntar y formamos esta red, te aseguro que tus habilidades y tu propósito se va a potenciar cuando todos sumamos, ¿no? Entonces, eso es algo a lo que yo pues quiero invitarte a que asumas esto y voy a contarte una historia ya por terminar, porque este es el logro mayor en el sentido de subir montañas que yo he tenido, ¿no? Ah, ya me voy a poner chillona porque es una historia que casi nunca la he contado. Creo que dos veces, esta es la segunda, no sé. Yo no sé a ti cómo te fue en el COVID, ¿no? No sé si te enfermaste, si no, si te dio duro, si terminaste en un hospital,
pero te voy a contar que cuando yo por ahí de 2019, que ayer incluso si estuviste en la reunión, escuchaste que yo por eso conocí a Max, porque yo tenía el objetivo de subir la montaña más alta de México, que es el Pico de Orizaba. Entonces, por ahí del 2018, 2019 me empecé a preparar, porque ya había dicho yo que, o bueno, ya había experimentado otras montañas como el Ista, y a mí me fue, la primera vez que yo subí el lista, me fue muy mal porque ya dije que regresé y incluso me enfermé por el estrés que tuve, ¿no? Entonces yo dije, pues no, pues esto está difícil y si el lista no es la más alta, pues cómo es el pico. Entonces yo tenía miedo, tenía muchísimo miedo de subir el pico, entonces dije, me tengo que preparar mucho más. Y me acuerdo que en 2019 tuvimos un viaje a Praga y en Praga pues bien cerquita del hotel en donde nos quedábamos había una tienda de montaña precisamente. Y pues cuando tú te estás preparando para hacer un ascenso a un lugar que implica pues temperaturas muy bajas, pues necesitas equipo y ropa especial, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí pues le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Pues vamos porque necesito ir a comprar unas cosas que pues voy a usar cuando suba el pico. Entonces me acuerdo que compramos unos calcetines, porque los calcetines que debes de usar pues son calcetines de textiles especiales, que zapatos, botas especiales. Entonces, yo me acuerdo que compré ahí unos calcetines pues yo me estaba preparando, ¿no? Entonces ya regresamos de ese viaje, 2019, eso fue en el verano. Y pues si te acuerdas, pues en 2020 empezó esto de la pandemia, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que a finales de 2019 yo me fui a Alemania, regresé en diciembre y ya se escuchaba, ¿no? No, pues que en China está sucediendo esto y a lo mejor nosotros por ahí de enero lo veíamos lejano y decíamos, ah, pues allá en China, ¿no? Pero nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Y te estoy contando esto porque de manera previa, pues yo me empecé a preparar de manera física y mental para enfrentarme a este desafío, este reto que yo me puse. Pero si te pones a pensar, nadie estaba preparado para una enfermedad como sucedió, ¿no? Entonces, por aquí leo un comentario de Alejandra que dice, ¿no? Perdí muchos amigos médicos que eran valiosos para la vida, valientes porque con honor enfrentaron esa horrible enfermedad y dejaron corazones rotos por su partida. Y yo creo que todos, ¿no? Nadie de aquí nos salvamos de haber tenido alguna pérdida importante. Y en lo personal, eh, cuando tocó que nos diera en nuestra familia, pues COVID, pues resultó que en mi familia todos terminaron, por ejemplo, no sé si se acuerden que por ahí se abrió el City Banamex porque era tanta la necesidad que había que el City Banamex lo adaptaron precisamente también para las personas que estaban pues siendo pues sí, necesitadas de atención 24 horas. Y pues ahí en City Banamex estuvo mi hermana, mi hermano y mi papá. Y cuando, pues ya saben, ¿no? Era el temor de ir al hospital, por más que dijeras, nosotros visitamos como tres médicos antes de terminar en hospital. Y me acuerdo que por medio de una persona que Dios usó, así lo veo yo, me llamó por teléfono un día. La verdad es que mi mamá fue la que más grave se puso en ese momento. Ella ya llevaba varias semanas con oxígeno. Acuérdense que si ustedes estuvieron cercano a esto y tuvieron familiares que necesitaron oxígeno, pues llegó un momento incluso de pánico porque hasta el oxígeno estaba escaso, tenías que hacer filas, era muy difícil de conseguir y no se trataba de dinero, era una cosa que fue caótica en todo el mundo. Entonces, quiero regresarte a que tú te pongas a pensar si estabas preparado para ese momento. Nadie lo estaba. Yo voy a poner este ejemplo de cómo yo me estaba preparando para subir una montaña y recuerdo que a mí también me querían mandar al hospital y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo además acababan de nacer mis cachorros, tenía 7 cachorros dálmatas cuidando en la casa y con mis hermanos y mi papá en City Banamex y además mi mamá en el Hospital Central Militar, ¿no? Entonces, para mí fue un momento súper difícil en donde tanto físicamente, lo que llevaba de entrenamiento, pues la enfermedad me dio de un modo que ha sido yo creo que de mis momentos en donde más flaca he estado. Y pues mi sueño de subir la montaña, pues créanme que además no era en lo que estaba pensando, ¿no? A pesar de que ya llevaba tiempo preparándome, pues las cosas, podemos decir que las circunstancias no se dieron, ¿no?
y aunque yo me había preparado. Sin embargo, después de eso me acuerdo que cuando mi mamá estaba a punto de que la mandaran al hospital y la trasladaran en la ambulancia, que fue uno de los momentos más difíciles porque literal mi mamá se despidió de mí como si ya no fuera a regresar, ¿no? Y fue muy difícil porque yo me acuerdo que ella me acuerdo que dijo, em, o sea, fue de lo más difícil que he tenido de conversaciones con mi mamá, ¿no? Pues ahí te encargo a tus hermanos, te encargo el negocio, tú eres una mujer muy valiente y ya saben, ¿no? Me dijo muchas palabras que para mí fueron muy fuertes porque se estaba despidiendo como si ya no la fuera a ver. Y me acuerdo que me dijo, oye, yo voy a tener, yo creo que frío en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué me podré llevar? Pues para que no pase frío. Y me acuerdo que le dije, te voy a prestar mis calcetines que me compré en Praga, porque estos calcetines precisamente son para soportar temperaturas muy bajas. Pero te los voy a dar con una condición, que tú me los regreses en persona, ¿no? De verdad que esto para mí fue súper fuerte. Y estos calcetines y esta foto que ustedes están viendo, no, perdón, representa muchísimo porque ese sueño que yo tuve lo aplacé más de un año porque ustedes saben que se cerraron parques nacionales y además, pues no era lo primero que estaba pensando, ¿no? Ay, me urge cumplir mi meta y como ya me preparé más de un año, pues a ver cómo le hacen y no, hay prioridades y el COVID llegó y era lo que se tenía que atender. Pero mi mamá cumplió esa promesa, ¿saben? Un 16 de septiembre ella salió del hospital. Y todos esos días, porque creo que duró 15 días en el hospital y fueron 15 días tortuosos en donde no podíamos hablar por teléfono con ella. Después, pues hicimos por ahí movimientos que logramos que ella tuviera un teléfono y se pudiera comunicar, pero si se ponen a pensar en la incertidumbre que teníamos las personas, que teníamos a alguien en un hospital, fue un horror. Psicológicamente fue dificilísimo. Total que para no hacerles el cuento más largo, pues salió el 16 de septiembre del 2021 y me dijo, aquí están tus calcetines, yo ya cumplí, te toca cumplir a ti, ¿no? Entonces yo tenía ya esa deuda además y yo recuerdo que con el amigo que tengo, que es mi guía en las montañas, pues se presentó la oportunidad de volver a ir, bueno, de volver a regresar a las montañas y me dijo, voy a hacer el pico, ¿quieres ir? Y yo como, híjole, pues acabamos de pasar COVID, claramente no volví a hacer ejercicio, eh, estoy en mi peor momento físicamente hablando, no sé si voy a ir o no, pero tengo una promesa que cumplir, ¿no? Y cuando fui, créanme que se presentaron todas las circunstancias para que no subiera. Incluso el guía me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que estando en el glaciar me dijo, nos regresamos porque además ya es tarde y en lo que regresamos y yo le dije, no, no me importa lo que tengamos que hacer, pero yo necesito estar ahí porque yo traía en la mente pues el cumplir también con esta meta. ¿Y a qué voy con contarte esta historia? Que a lo mejor físicamente tú piensas que no es posible que logres algo, pero hay algo que se llama coraje y coraje viene del corazón. Y cuando tú haces las metas y tu corazón está alineado con ese logro, créeme que los pies y el cuerpo te van a dar para que tú lo hagas. Entonces, si no sé cuál sea la meta que tú tengas, no sé cuál sea eso que tú a lo mejor tengas pensado, que si tú físicamente crees que no lo puedes lograr, por ahí en el manifiesto de Red Maná dice que si tú tienes un sueño que sea demasiado grande, que humanamente no sea posible. Y por eso es que necesitamos la ayuda divina para lograrlo. Y atrévete a tener esos sueños, porque yo recuerdo que estando en el camino en ese glaciar, para mí fue de lo más duro, pero tenía un motivo y un motor tan importante que me hizo moverme y cumplir el, 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 el cumplir esa promesa, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegamos ahí a la cima, te puedo decir que no estuve más de 10 minutos ahí. Y me costó horas llegar y me costó ampollas y un desgaste físico brutal, a pesar de que no tenía el entrenamiento en ese momento, pero cuando tienes ese motor y ese motivo y ese propósito de lograr las cosas, hay una fuerza interior que tú no sabes que tienes y es ese potencial del que te hablo. Entonces,
Yo logré pues tomarme esta foto de esos calcetines que para mí representan muchísimo porque representan el que mi mamá haya salido del hospital con vida y del que yo haya cumplido una promesa que humanamente en ese momento no era posible que yo cumpliera. ¿Por qué? Porque ya te platiqué todo lo del COVID y cómo no estaba en mi mejor momento físico. Sin embargo, hoy creo que todas las personas, cuando realmente tenemos ese propósito, asumimos y como te digo, llámale universo, ponle que Dios pone todo a tu favor para que así sea. Y es mejor no haber nacido que estar aquí y no cumplir tu propósito. Quiero que te quedes con esta frase ya por terminar y que sepas que si estás aquí es porque podemos juntos en equipo lograr algo mucho mayor. Estamos a punto de nosotros tener eh, unos meses que vienen hablando en el negocio, en donde si tú te unes y si tú te subes a este tren, vamos a llamarle, a esta expedición, en equipo lo vamos a lograr, porque tus habilidades sumadas con las que todos estamos aquí y con los que se van a sumar, eh, va a ser maravilloso este camino. Te invito a que si tú de verdad tienes esta alineación y sientes esta conexión con este propósito de la red, pues no te despegues porque créeme que lo mejor está por venir. Y pues solamente deseo que la sabiduría sea tu guía y el valor tu compañía. Muchísimas gracias por haberme escuchado y les deseo muchas cimas. Gracias. Muchas gracias.